por derechos de los animales, convoca el maestro John Huston a Marilyn Monroe, defensora mayor de los derechos de los animales, en la pantalla. En Bahía de Banderas, donde el maestro John Huston levantó su hogar, a orillas de estas aguas olorosas a algas, donde se aparean, dan a luz y cuidan sus crías las ballenas azules, grises, jorobadas y la orca. De fondo, el canto de la selva y del mar ofrecen un concierto que apreciamos. Le pregunto por qué eligió este sitio para vivir, aparentemente tan alejado del mundo, y señala el maestro Huston: el mundo siempre me ha encantado, pero ahora, después de llegar a cierta edad, decidí seguir un viejo consejo irlandés sobre intentar vivir cerca del mar, porque hace que las viejas heridas dejen de doler. El mar reanima el espíritu, hace más rápidas las pasiones de la mente y el cuerpo, y pese a lo fugaz de todo, uno aquí vive empapado de cierta tranquilidad en el alma. Vivo en las caletas gozando de la grandiosidad de lo creado. Lo que se diga de él lo tiene sin cuidado. Es como un viejo león que no tiene que probar nada a nadie. Sin embargo, elogio de su trabajo, la defensa de los animales, cuyos derechos ha denunciado en películas memorables. Conjurando a Moby Dick, y nos dice: los animales son mucho más sabios en ciertos aspectos que los humanos, y tienen algunas capacidades que nosotros carecemos. Básicamente, nos superan en un detalle: se mueven totalmente por instinto, y este instinto los ha llevado a sobrevivir con todo en su contra. Aquí la vida se vive al aire libre. Ballenas plagan las aguas frente a la costa. Este es un punto de su tránsito donde llevamos un registro siguiendo sus rutas de alimentación y reproducción, migrando desde Baja California hasta el sur de Chile, cruzando el terrible estrecho de Magallanes que custodiaba Moby Dick, la ballena blanca que inspira la historia. Elogio al maestro John Huston su aporte al cine conjurando al patriarca Noé, el último de los viejos sabios a quien Dios le habla, y le ordena construir el arca para salvar a los animales del diluvio universal que narra de la Biblia, de la que el maestro Huston narra los primeros 22 episodios conjurando un nexo común: el poder y la ira de Dios, cuyos designios son inescrutables, cruzando por la pantalla la expulsión de Adán y Eva del paraíso, envuelta la creación del hombre en un aura de misterio. Los padres de la humanidad surgen en un mundo que se percibe primitivo y desolado. Se desprenden de un extenso letargo, brotan de una etapa de barro.
Apenas conscientes de su humanidad, Adán y Eva son tentados, engañados y expulsados. Se convierten en errantes mortales terrenales, fugitivos de su primera esencia espiritual. Despojados de la salvación por gracia, entran al mundo de la salvación por obra, siendo igual en uno y otro caso, sin tregua, con todo obedeciendo a Dios. De sus primeros 2 hijos, Caín asesina a Abel. Vencidos, Abraham y Sara obedecen a Dios y aceptan el sacrificio de su único hijo. La disipada violencia humana por la tierra es extirpada con el diluvio universal, cruzando la salvación de los animales en el arca de Noé. Indica el maestro Houston de la relación de las aguas con Noé. Para interpretarlo, mi espíritu estaba preparado, porque siempre he creído que el agua limpia todo. Me preguntan en cierta entrevista publicada en el diario El Heraldo de México por miedos que he enfrentado en mi trabajo. Cuento de cuando enviado por revista Vogue a entrevistar a John Huston, una fracción de segundo, para mí fugaz, me enfrenté al miedo feroz que superé no sé cómo. Pasaba la noche en la cabaña que se me había asignado. Cuando apenas amanecía, decidí salir hacia la maravillosa vista que apreciaba desde la ventana de mi cuarto. Me tiré a la orilla del mar, tomando notas, siendo mi afán la entrevista. Cuando vi que se acercaba ladrando una jauría, se detuvieron a prudente distancia antes de llegar, dejando de ladrar, y solo se me acercó uno de los 2 perros que estaban a la cabeza. Me olió y, mirándonos a los ojos, le hice cariño. Luego los otros perros me rodearon en guardia. Seguí en lo mío y el perro que acariciaba se echó apegado a mí. Entonces fue que vi aparecer a los asistentes del maestro Houston, con bastones para protegerse. Conmocionados, me gritaban desde la distancia que no me moviera, cayendo en cuenta de lo que sucedía. Miré a los ojos de los otros perros y su mirada era atroz, de violencia contenida, mientras temblaban furiosos. Un instante de miedo insuperable me invadió. Pienso que si muevo un músculo, ellos saltarán como boomerang y me atacarán. Se me empapa el cuerpo de sudor como si recién saliera del mar. Lo último que logro dominar fue el temblor de mis piernas, que poco a poco dejan de flaquear. Miré a los ojos del perro echado junto a mí y no vi peligro. Sin dejar de acariciarlo, me puse en pie, haciendo lo mismo el perro sin desapegarse de mi pierna derecha. Superando sus gestos y gritos los hombres que no se acercaron, justo entonces, cuando al aparecer el maestro Houston, la jauría, menos el que yo acariciaba junto a mí, corrieron hacia él moviendo la cola y saltando, despreocupándose de mí como si nada. Luego el maestro Houston dijo que era la matriarca de sus perros leoneros la que me había permitido acariciarla y me había protegido. Lo que conté era un miedo real, por supuesto, pero existe también el otro miedo que ocurre más profundo, el que yo sentía de no estar a la altura de las circunstancias,
de que llegara al final su generosa hospitalidad, cuando tenía tanto que preguntarle para la entrevista, y no podríamos tomarle fotos junto a su bote azul, el transporte que más estimaba, ni fotos en su hogar, en su sala, con sus animales, donde quisiéramos, como nos había prometido la noche anterior, y todo por mi error, por importunar a sus animales. Pero lo vi llegando sonriendo, muy tranquilo, mientras sus asistentes miraban la escena, consternados, y simplemente fui hacia él, como embriagado. Comencé, habla que te habla, y el maestro Houston escuchando en silencio, muy amable, tomándome del hombro desde el lado izquierdo, me dirigió, y fuimos a una estructura protegida a la entrada de la selva que era el jardín de su hogar, y entró a todos sus perros en el refugio que ocupaban, donde, acariciando a la perra matriarca, me arrodillé ante ella, la abracé y rápida lamió mi rostro. El maestro Houston dijo que, trabajando en África, años antes le habían regalado una pareja de cachorros, de los cuales los otros son perros que se atreven a llevar la delantera para cazar al león. Tal es su ferocidad, agregó, y mirándome comenzó a reír a ratos, mientras como hablando a sí mismo decía que por nadie más que él antes había permitido ser acariciada la matriarca de sus perros leoneros. Mientras le seguía hablando y preguntando, y él atento y amable, respondiendo a ratos como riendo consigo mismo, señala el maestro Houston, todos los perros tienen más potente oído que el nuestro, tienen excelente percepción de movimiento y una aguda visión que parece diseñada para la caza. Tienen excelente visión nocturna o crepuscular debido a cierta pantalla de células, la tapetum lucidum, ubicada en la parte posterior del ojo, una capa que actúa como un espejo, que en la retina la imagen revelada iguala la luz original y la reflejada, manteniendo la nitidez y el contraste, adaptación evolutiva de un mecanismo complejo de detección de la luz que se estudia para mejorar la cámara, capturar la imagen. El campo visual de un perro se encuentra entre los 240 y 250 grados, y el de cualquier ser humano es de unos 180 grados. He escrito que luego del suceso, el maestro Houston me ofreció una cerveza, compartiendo de su propia lata en que él bebía. Lo que después supe no era gesto común suyo. Igual, uno en presencia del viejo león de Hollywood permanece como embriagado. Le cuento que estaba leyendo una nota de su amistad con Ernest Hemingway, quien lo elogia en palabras que le leo desde mi libreta. Seguro que Herman Melville hubiera estado satisfecho por el trabajo que hizo John Huston con Moby Dick, donde la red se expande con hondas reflexiones sobre la materia de que está hecha la realidad, de la justicia y moral, de la religión, critica la obsesión y la venganza. Su cámara replica las referencias del autor a la biología, idealismo, jerarquía, política, pragmatismo, la realidad ballenera,
tan épica como desconocida, es acompañada de un verdadero esfuerzo por dar cuenta de la naturaleza humana y el pulso de sus pasiones individuales y colectivas, sin dejar de cantar al valor de los hombres que trabajan en el mar, donde los límites son desafiados. John Huston lleva a la pantalla del libro su complejidad temática y profundidad filosófica, su estilo narrativo innovador y poético, y es temprana defensa contra la despiadada caza de ballenas, señaló Ernest Hemingway. Señala el maestro John Huston, Ernest Hemingway era un amigo. Trabajar con él fue bueno. La historia de Moby Dick me pareció perfecta para atender a la caza indiscriminada de ballenas. Como en el libro, visualmente fui desarrollando los capítulos sobre la historia y la caza de ballenas, ordenando cada alusión en particular como estructura de los géneros diferentes que utiliza el autor. El drama en la historia, relatos de viaje, monólogos, autobiografía y lectura de noticias, ensayos y sermones sobre la caza de ballenas, exponiendo la evolución de la ballena como especie y reivindicando su carácter y fortaleza, con murmullos sobre lo telúrico de las ballenas en general y de Moby Dick en particular. He escrito que el trabajo de John Huston conjura que las películas no son libros, ni obras de teatro, ni cuadros, ni música inolvidable, sino que son todo al mismo tiempo. Ocupa su jovencito espacio en continua transformación y dinamismo. De su trabajo ayudando a brotar al jovencito séptimo arte, se alaban los puntos estéticos y humanos que caracterizan sus películas, que, narrando con su cámara de forma sutil y compleja, es un artesano visual perfecto, que va moldeando los personajes, otorgándoles una dimensión que no poseían por sí mismos. Aquí agregamos que, a manera muy delicada de testimonio en su trabajo, su tratamiento y atención a los animales trasladan su filmografía a un plano con un significado diferente y quizá más profundo en su intimidad. He escrito que en el quehacer del maestro Huston, desde siempre ha estado presente la investigación de la vida animal, por necesidades de trabajar un guión o por simple gusto. John Huston en esta conversación indica que el estudio de las ballenas presenta numerosos desafíos. Estos animales solo están el 10% de su tiempo en la superficie del agua, solo para respirar. Por lo tanto, mucho de su comportamiento nunca es visto en la superficie. A pesar del adelanto tecnológico de observación de conductas en los animales, por lo complejo del comportamiento de la ballena, su estudio se centra en la espera y observación. Entre las ballenas se comunican con el sonido. Son los animales de mayor tamaño que existen. Tienen el olfato y la visión poco desarrollados,
por lo que, durante su evolución, como recurso de sobrevivencia de la naturaleza, han desarrollado el sonido para comunicarse, bajo el agua y en la superficie. Inaudible para nosotros, emiten una onda de sonido que viaja kilómetros y que cuando rebota en un objeto devuelve un eco que brinda información al emisor, alcanzando largas distancias, atravesando obstáculos sólidos. En el agua, el sonido viaja unas 5 veces más rápido que en el aire. En los cantos de ballenas se encuentran repetidos patrones, como letra escrita para un coro familiar, canciones de época de migración y apareamiento. Este sonido ondulatorio, cual canto, puede durar unos 30 minutos y oírse unos 60 kilómetros desde la ubicación de la ballena que lo creó. Herman Melville relaciona a la capacidad de comunicarse de Moby Dick con un sonido inmediato, con la rapidez necesaria para la telepatía, nos dijo el maestro John Huston. Comenta John Huston que resultados del estudio de la capacidad de los animales para crear ondas sonoras de más baja o más alta frecuencia, no perceptibles para el oído humano, infrasonido y ultrasonido, cuya investigación está en desarrollo, son ya la base de una tecnología amplia de aplicaciones, que es uno de los pilares sobre los que se ha construido el edificio de la medicina moderna, de la industria, la química, y es esencial en la navegación espacial. Hace notar que además de la contaminación de las aguas, el ruido generado por el transporte marítimo interfiere con la comunicación y navegación de las ballenas, que terminan varadas en alguna playa. Al inspeccionar los oídos internos de ballenas encalladas muertas, se han encontrado daños causados por el ruido, señala el maestro John Huston. Instalados en la playa, con canto de las aves de la selva y las aves del mar de fondo, le comento al maestro John Huston de la maestría que la crítica ha destacado de su trato a las aves. Le digo que se alaba de su cámara la maestría narrando el vuelo y trazado de su escritura en el aire, y él recibe los halagos en silencio. Un viejo león no espera algo, solo enseña. Dice, en las aves y los animales que se han estudiado, se han observado primero in vitro complejos de una proteína ubicada en una región del cerebro cuyas moléculas actúan como microimanes que se comportan como receptores a manera de brújula magnética que se alinea con el campo magnético de la Tierra, de manera que saben hacia dónde está el norte y el sur. Son sensibles a la detección de las líneas magnéticas terrestres y perciben sus variaciones, invisibles para nuestro ojo humano, y ellos leen para navegar y moverse por el planeta sin perderse. Usan esta brújula biológica como un mecanismo de rastreo, trazando la dirección correcta como si la tuvieran escrita a manera de mapa mental que los guía. De este mecanismo animal que anima su mayor capacidad de orientarse, poco se sabe, como de su cierto sentido natural de radar,
que hoy se estudian para aplicar en robots. Ahora, mientras se van replicando en la máquina estas facultades de los animales, investigadores se preguntan por qué los humanos no las tenemos, dijo el maestro John Huston, agregando, tampoco sabemos de dónde les nace a nuestros animales ese amor incondicional que transmiten, cierta sensación que a uno revela la noble inocencia de la vida, esa inocencia como de niños que despiertan ternura y uno se siente mejor al descubrir que existe alguien por quien es posible seguir. Un espíritu de inocencia que sugiere Orson Welles semejante a la inocencia con la que Adán y Eva dieron nombre a los animales. Y debemos proteger con la fuerza de Marilyn Monroe, defensora mayor de los derechos de los animales en la pantalla. Marilyn Monroe escribió en su diario: "Me gustan los animales. Si hablas con un perro o un gato, no te dicen que te calles". Cuando era Norma Jean, con un corderito que conoció en uno de sus hogares de paso, la vemos retratada. Siendo estrella, se enamora de ella su coprotagonista, el chimpancé de la película Monkey Business. Marilyn Monroe, desde cuando pudo hacerlo, estudiaba en el Actor Studio, trasladándose a su apartamento de Nueva York, en las torres del Waldorf Astoria. Durante la cumbre de su carrera escribe en su diario: "En lo más alto, donde he llegado, solo tengo a Mitsu, un gatito persa que convive conmigo". Amaba sus libros y a los animales. Su conexión con los animales reflejaba el lado gentil e introspectivo de su personalidad, que pocos realmente entendían, uno que anhelaba el amor sin condiciones, libre de las presiones del estrellato. Escribe en su diario que sus momentos de tranquilidad son acurrucados con un libro en compañía de su mascota amada. "Los perros nunca me muerden, solo los seres humanos", escribió Marilyn Monroe en su diario. Todo ser humano es en sí, diríamos, un enigma y un misterio. En el caso de Marilyn Monroe, aún más. No sólo por venir al mundo en una familia que, ahora diríamos, desestructurada, sino que quizás ambos conjuntos de realidades hicieron de ella símbolo mayor de la pantalla grande, cuando eran sus mascotas y la lectura su única compañía en la vida. Susurremos aquí que la historia de Marilyn Monroe con sus compañeros animales que amó es una historia de emociones encontradas, desde que pudo hacerlo, apoyando asociaciones para rescatar callejeros, hasta los compañeros perros y gatos que compartieron su vida, encontrando solo consuelo en su afecto sin condiciones. La primera mascota de Marilyn Monroe fue un perro blanco y negro que le regala su padre adoptivo cuando tenía 6 años. Narra en su diario: "Se llamaba Tipi, me acompañaba a la escuela diariamente y me divertía jugando con él". Un vecino, aduciendo que se metía en su jardín y le molestaban sus ladridos, con el hierro afilado de una pala, cortó a Tipi por la mitad. A raíz de la pérdida de su primera mascota,
Marilyn sufrió una repentina pérdida del habla, que más adelante se transformó en una insuperable timidez al hablar. Un perro Cocker Spaniel de nombre Rufles fue su compañero durante la época en la que, siendo aún Norma Jean, vivió en su último hogar adoptivo, con la familia de Grace Goddard, su guardiana legal. Escribe en su diario: al dejar ese hogar adoptivo, nunca volví a ver a mi perro Rufles, al que amaba. Su primer matrimonio a los 16 años no fue por amor, fue por supervivencia. Pasó la mayor parte de su infancia en casas de acogida y orfanatos, antes de casarse a los 16 años con James Uherty, un marino mercante de 22 años, que le pidió matrimonio para librarla de seguir viviendo errante. Regaló a Norma Jean una perra collie, a la que nombró Muxie, y las dos se convirtieron en mejores amigas entre 1942 y 1946, siendo ella ama de casa por 4 años, cuando decide iniciar su carrera de actriz y pide el divorcio. Imposibilitada de llevarse a Muxie con ella, escribe luego su primer esposo: cuando Norma Jean nos abandona, la pobre Muxie murió con su corazón roto en pena. Después, siendo ella Marilyn Monroe, me escribió diciendo que adoraba a Lassie, porque era igual a Muxie. Marilyn Monroe, por su 24 cumpleaños, recibió una pequeña perra chihuahua, a la que nombra Josefa, regalo de los estudios Columbia Pictures, cuando firma un contrato en 1948. El perro Hugo era un Basset Hound, compañero de Marilyn Monroe y su último esposo Arthur Miller, cuando vivían en un apartamento de la calle 57 en Nueva York. Luego de 5 años, cuando se separaron, Arthur Miller retuvo la custodia del perro Hugo. Escribe ella: yo amaba a mi Hugo y tuve que acceder a renunciar a él para lograr mi propia libertad. Muff, un terrier bichón maltés, fue el último compañero de Marilyn Monroe. Se lo regala Frank Sinatra en 1960. A su perro nombra Muff, abreviando con humor las supuestas conexiones discutidas del cantante con los bajos fondos. Con su compañero Muff vivió sus últimos 2 años y viajaba con su perro donde fuera. La acompaña al Madison Square Garden de Nueva York cuando ella llega a cantar el feliz cumpleaños al presidente John Fitzgerald Kennedy el 19 de mayo de 1962. Mr. President, on this occasion of your birthday, this lovely lady is not only punctilious but punctual. Mr. President, Marilyn Monroe. Perhaps there has been no one female who meant so much, who has done more. Mr. President, the late Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. 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 Happy birthday to you. Happy birthday, M
Happy birthday to you. Thanks, Mr. President, for all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton. We thank you so much. Everybody, happy birthday! Thank you. I can now retire from politics after having had Happy Birthday sung to me in such a sweet, wholesome way. Marilyn Monroe escribe en su diario: mi amado perro Muff ahora es la única criatura en la que sé que puedo confiar. A la muerte de la estrella, el 4 de agosto de 1962, la secretaria publicista de Frank Sinatra se hace cargo del perro Muff, que sobrevivió con la pena, escapándose y regresando al hogar donde vivió con Marilyn, en el 12305 First Helena Drive en Brentwood, Los Ángeles, hasta que en una de esas travesías en la acera cruzando la calle, fue atropellado y perdió la vida. Quienes la trataron cuentan que Marilyn Monroe era un ser humano cálido, impulsivo, solitario, sensible y con temor al rechazo. Quizás estas palabras sinteticen también, en esencia, la vida de cualquier ser vivo que existe en este mundo, la necesidad de ser estimado y querido y amado. El maestro John Huston nos cuenta que las actrices que ha dirigido le parecen, sin excepción, ser grandes lectoras, porque su profesión se los exige, y afirma que, sin embargo, en Marilyn Monroe, cuando en algún momento la veían leyendo, también reflejaba estar con ella misma en gran intimidad. A pesar del torbellino de su fama, a menudo prefería la compañía de su animal y un libro antes que las implacables demandas de Hollywood. Sus mascotas en la vida le brindaron un raro momento de normalidad en una vida dominada por un escrutinio interminable. He escrito que el viejo león de Hollywood nos dijo haber conocido a muchas estrellas de la industria del cine que, siendo admiradas y todos desean su compañía, solo vivían con su mascota. En nadie más encontraban afecto y lealtad. Se refiere a Marilyn Monroe, señalando que la estrella siempre que pudo utilizó su influencia para exigir derechos para los animales. Nos dice, cuya protesta pude denunciar cuando me pidió que la dirigiera en su última película, filmando la escena con los caballos que ella protegía. Knock him down, Guido! Get up, Roger!
here. Hey, darling. Follow him! Shock him down, Guido! You liar! You're only happy when you can see something die! Marilyn Monroe decía del guión que le escribió Arthur Miller: me trata como estúpida, sin un argumento para impedir que maltraten los caballos, solo permitiendo que me explique con gritos, impedida de razonar. Se dice que John Huston es el inventor de Marilyn Monroe. Le otorga su primer protagónico en el cine, dirigiéndola en The Asphalt Jungle, y ella le pide a él que la dirija en su última cinta, The Misfits. Nos dice: ella era extraordinariamente buena actriz, es lo que se ve en la pantalla. No estaba actuando, no estaba fingiendo una emoción, era real. La cámara la amaba. Indica que The Misfits es una historia de furias contenidas. Señala: mis recuerdos de la filmación son especialmente melancólicos. La cinta la hicimos en su totalidad, pero fue una dolorosa experiencia para todos, incluyendo por supuesto a Marilyn. Luego de construir los sets en Nevada, llegó Arthur Miller con Marilyn y su perro de nombre Hugo, que no se le separaba y la acompaña en unas escenas. Presentí de inmediato que la relación entre ellos estaba deteriorada. Marilyn Monroe estaba decepcionada. Ella terminó con Arthur Miller, que escribió el guión, por no permitirle en su papel mostrar a una mujer con voz para exigir derechos, impedida de explicar con razones lo que el script le exigía, reaccionar con gritos para defender a los caballos maltratados, impedida de razonar por ellos derechos a la libertad y a la vida. Dijo Marilyn: no me da ni siquiera 2 miserables líneas para defender con razones. Luego hizo que Arthur Miller se mudara a un hotel y ya no volvió a dirigirle la palabra. La presencia de Miller durante todo el rodaje fue de perplejidad. Dijo el maestro John Huston: Marilyn se presentaba cada día más tarde a la ocasión. Algunas veces solo lográbamos trabajar un par de horas. Un domingo le hice una visita en su remolque, para formarme una idea de lo que podría esperar los días siguientes. Me recibió con gran euforia. Luego entró como en una especie de letargo. Se veía completamente desamparada. Yo la abracé y fue todo muy conmovedor. Intentando que llegaran a un acuerdo, conversé con Arthur Miller, quien alegaba que antes de que el script llegara a mis manos, ella le había pedido innumerables cambios, insistiendo Marilyn en que reescribiera sus gritos por líneas razonables en defensa de los derechos de los animales, dijo el maestro Huston. Marilyn Monroe alega: el script me impide razonar y debo explicar con gritos que los animales deben protegerse, que no deben ser maltratados. Cuando le pidió el divorcio a Arthur Miller, para concedérselo, incluyó entre las cláusulas la tenencia del perro Hugo. Ella escribe en su diario: a mi amado Hugo lo habíamos criado juntos desde cachorro. Me fue arrebatado y no pude volver a ver.